Capítulo 15. Un rayo de luz. Era una luminosa mañana de Navidad. El sonido de las dulces campanas de la iglesia, llamando al servicio, llegaba hasta la oscura y apagada habitación donde Clemens se sentaba junto a su dormida paciente. Había visto al señor Effingham y a Lady Selina, acompañados por Vincent y su hermana, salir bajo el alegre sol en dirección a la iglesia más cercana. Con tristeza había observado Clemens su partida. Ella había esperado con ilusión una Navidad feliz, y ahora las pruebas parecían excluirla del gozo, así como la contraventana entornada y las pesadas cortinas excluían de la estancia los rayos brillantes que iluminaban todo lo demás. La voz que solía dar un saludo cordial en un día como ese yacía ahora fría y silenciosa en el ataúd del piso inferior. Ninguna otra época del año podía recordarle con tanta fuerza Clemens a su alegre, amable y afectuoso protector como la gozosa temporada de Navidad. Loísa, antaño tan vivaz como una mariposa en el sol, yacía ahora junto a ella en un lecho de enfermedad, y aunque las preocupaciones por su estado ya no eran tan alarmantes, su recuperación seguía siendo incierta. Bajo esas fuentes de dolor se ocultaba una más profunda, a tal profundidad que Clemens ni siquiera se permitía reconocerla. No por un momento consentiría la idea de que pudiera hallar desilusión donde su esperanza había sido más dulce. Cualquier duda sobre que su esposo fuera en verdad el más noble y bueno de los hombres la habría rechazado como una traición. Pero era posible que él sí estuviera desilusionado de ella. Su debilidad, su gasto imprudente, su inferioridad en todo respecto a él. Todo esto, pensaba melancólicamente la joven esposa, podía haberse hecho evidente para quien tenía un juicio tan agudo. Él estaba rodeado de personas que no cubrirían con un velo sus fallas, que no harían concesiones por su falta de experiencia, que incluso podían tergiversar sus motivos y presentar sus actos ante él no solo de manera desfavorable, sino falsa. ¿Acaso no estaba cambiando su manera de tratarla? ¿No se había vuelto más callado, más reservado, incluso severo? Tales reflexiones eran profundamente dolorosas para Clemens, cuyo ánimo quizás se hallaba trastornado por la fatiga y la falta de descanso natural. Es cuando el cuerpo está cansado y el sistema nervioso alterado que la imaginación evoca fantasmas de peligros tal vez irreales, y parece empeñada en acumular causas de pena y remordimiento para meditar en la oscuridad del alma. Es un estado mental insano, una de tantas formas de dolencia a las que está sujeta esa parte tan delicada y misteriosa de nuestra constitución. Solo la fe puede ofrecer remedio a ese mal. La fe, que susurra al espíritu cargado, que aunque el llanto dure una noche, la alegría vendrá por la mañana. Clemens intentaba elevar sus pensamientos por encima de los temores terrenales para contemplar el gran acontecimiento celebrado ese día, abrir su alma a la luz del cielo, y en su calor olvidar las sombras que nublaban su camino. Cuando un suave suspiro a su lado le indicó que Loísa se había despertado. Al volverse, Clemens vio a la enferma, pálida aún, con huellas del sufrimiento en el rostro, pero con una expresión de calma que mostraba que la fiebre había desaparecido. ¿Te sientes mejor, querida?, preguntó la madrastra con ternura. Mucho mejor, solo que me siento tan débil, respondió con voz apagada. ¿Por qué suenan las campanas? Es el día de Navidad y una mañana tan brillante y clara. Tu padre y los demás han ido a la iglesia. ¿Y tú? ¿Tú te has quedado para cuidarme? Qué buena eres, no lo merezco. Pocas palabras pronunciadas con debilidad. Pero qué dulces sonaron en el corazón de Clemens. Eran como un rayo de sol que, recto y brillante, se abría paso a través de la abertura de la contraventana, y al tocar una gota cristalina colgada de un adorno de la repisa, no solo convertía ese vidrio en un diamante resplandeciente, sino que al quebrarse, en el encuentro, pintaba en la pared los colores del arco iris. ¿El capitán Thistlewood también está en la iglesia?, preguntó Loísa. Fue providencial que la oscuridad de la habitación permitiera a Clemens ocultar las lágrimas que acudieron sin ser llamadas a sus ojos. Pero en ese momento no podía responder. Sin embargo, Loísa apenas esperó contestación, absorta en el fluir de sus propios pensamientos. Me porté muy mal con él, murmuró.
¿Crees que él también me perdonará? Nunca albergó un sentimiento de rencor contra ti ni contra nadie, respondió Clemens, esforzándose. ¿Lo volveré a ver? Preguntó Luisa. Espero. Confío. Algún día, balbuceó Clemens, mientras las lágrimas se desbordaban y sus labios formaban palabras no pronunciadas. Algún día, en un mundo mejor. Cuando me recupere, llevaré una vida muy distinta a la que he llevado hasta ahora. Pensaré mucho más en la espiritualidad y en el deber. No querría por nada del mundo volver a pasar por la miseria de estos días. Oh, señorita Effingham, si supiera usted el horror de aquella caída, el agua helada burbujeando sobre mi cabeza, los pensamientos que se agolpaban en mi mente, y luego creí que alguien me agarraba para salvarme, y hubo un instante de esperanza. Y entonces... No debes pensar en eso. De verdad no debes, interrumpió Clemens, temiendo el regreso de la fiebre. Pero Louisa no se dejó silenciar. He tenido sueños tan horribles, dijo, pasándose la mano delgada por los ojos. Me ahogaba, pero era en un mar de fuego. Todo ardía y brillaba a mi alrededor, y me pareció que tú me agarrabas, y que mi vestido se rompía en tu mano, y me hundía más y más. Silencio, querida, silencio, dijo la joven madrastra con ansiedad. No debes dejar que tu mente reviva esos temores. Hay temas dulces, pacíficos, santos en los que pensar. Una roca inamovible a la que aferrarse, una sobre la cual las aguas jamás podrán romper. Iba a abrir la Biblia. ¿Tienes fuerzas para escuchar algunos versículos leídos en voz alta? Me gustaría. ¿Y después? ¿Orarás? Murmuró Louisa débilmente. Había gozo en aquella oscura habitación, gozo en el alma de la pálida vigilante, el gozo de la esperanza, de la gratitud, del amor. Si hay felicidad pura en la tierra, es cuando un ser humano es permitido participar del regocijo de los ángeles por una oveja perdida hallada, por un alma extraviada, conducida a Dios. Clemens nunca había encontrado tan hermosas las palabras de la Sagrada Escritura como ahora, cuando cada versículo, al salir de sus labios, se transformaba casi inconscientemente en una súplica por la joven oyente a su lado. No habría experimentado mayor paz, ni siquiera arrodillada en la casa de oración junto a su esposo, ni unida a la congregación en un himno de adoración gozosa. A la mañana siguiente, los restos del capitán Thistlewood fueron llevados al sepulcro, y el señor Effingham y Vincent, a petición de este último, siguieron el coche fúnebre como dolientes. El día no había terminado, cuando el sonido del arpa, tocada por Arabella y acompañada por su potente voz, hirió dolorosamente los oídos de la afligida Clemens. Falta de respeto a la memoria del difunto, indiferencia por el dolor de los vivos, se respiraba en aquella alegre aria italiana cantada en una casa de cuya puerta acababa de salir el duelo. No fue sino hasta entonces que a Louisa, los médicos habiéndola declarado fuera de peligro, Clemens le comunicó suavemente la noticia de la muerte del capitán, y ella misma adoptó el luto. Louisa se mostró sobresaltada y conmovida. El pensamiento, si hubiera sido yo la llamada en lugar de él, ¿dónde? Oh, ¿dónde estaría ahora mi alma? Dejó en su mente una impresión más profunda que cualquier otra lección aprendida durante su enfermedad. Pero, ¿permanecería esa impresión? ¿Retendría esa mente ligera y volátil la forma en la que las circunstancias la habían moldeado, cuando esas mismas circunstancias cambiaran? ¿Resistirían las santas resoluciones tomadas en el hecho de enferma la prueba del trato con la sociedad mundana, los placeres vanos y las influencias nocivas? Un clérigo que había trabajado durante muchos años registró una triste experiencia, que de 2000 personas que, al ser postradas por la enfermedad, mostraron signos de arrepentimiento, solo 2 evidenciaron, por su conducta después de recobrarse, que su arrepentimiento había sido sincero. Que todos aquellos que quieran postergar la obra solemne del arrepentimiento hasta el hecho de muerte, mediten bien este alarmante testimonio. Los amigos pueden señalar con entusiasmo el clamor por misericordia, arrancado por el temor al juicio inminente, como prueba de que el Espíritu de gracia ha tocado un corazón contrito, pero solo el Omnisciente puede saber si ese arrepentimiento es en verdad para salvación, o solo como el rocío que se desvanece, como la nube matutina que pasa,